Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión vamos a darle continuidad a lo que nosotros nos quedamos pendientes en el video anterior. Recuerda que nosotros ya iniciamos a hablar del carácter de nuestro personaje Satanás, de este personaje que no es ficción, que no es mentira, que tampoco es un personaje inventado, sino que es una persona que existe, que hasta el día de hoy está obrando de maneras tan sutiles porque es una persona astuta, es una persona inteligente, pero que solamente busca dañarnos, busca lastimarnos y hasta destruirnos por completo. En el video anterior nosotros iniciamos hablando del carácter de este personaje y nosotros iniciábamos diciendo que para poder conocer su carácter está basado en los diferentes nombres en los que la Biblia nos enseña. Y iniciamos precisamente también en el video anterior a empezar a hablar con uno de estos nombres que es Satanás. Vimos solamente en la primera parte cómo es que desde un inicio, desde Adán, Eva y su genealogía es que quiso poner un freno a los propósitos de Dios, como es que este nombre Satanás significa adversario, aquel que se opone y que hace todo lo posible por destruir y frenar los propósitos de Dios, pero vimos que obviamente nuestro Dios es superior a cualquier creación, como en este caso lo es Satanás, porque nuestro Dios es digno de toda gloria, porque es Él quien tiene la última palabra en sus labios, que aunque la gente pueda mirar y decir no, Satanás puso decir no, y nuestro Dios dijo sí, y se hace lo que nuestro Dios quiere, porque así es nuestro Dios poderoso, Él es soberano, Él hace lo que le place, dice la palabra de Dios, y es maravilloso que tú y yo podamos pertenecer y ser hijos de este glorioso Dios. Ahora vamos a iniciar con la siguiente parte de este nombre Satanás, que significa adversario, y vamos a conocer un aspecto muy importante de su carácter en este momento relacionado con su iglesia. Hasta el día de hoy solamente lo hemos visto de una manera relacionada con el ser humano y específicamente con la genealogía que tendría que traer a nuestro precioso Señor Jesús. Pero a partir del día de hoy yo quiero que tú y yo podamos estudiar según la palabra de Dios que Satanás siempre ha sido enemigo, ha sido adversario, ha sido el que se opone a la iglesia de Cristo, la cual somos tú y yo, quien hemos sido comprados por la sangre de Jesús, y que el día de hoy también nos mantenemos en la santidad que Él exige mirar de nosotros, porque Él es santo, tenemos ejemplo en Él y es lo que pide de nosotros. Así que te voy a iniciar leyendo lo que te decía yo, lo que tengo en este material, que recuerda, yo no soy profesional, no soy experta, no tengo títulos o doctorados en este tema, solamente quiero compartirte lo que dice la palabra de Dios y en este estudio que yo estoy segura que el Señor puede ocupar para hablarnos de una manera correcta. Así que ahora sí voy a iniciar. Y dice que se describe a Satanás queriendo destruir a la iglesia de dos maneras. Ojo, algo muy importante, este es el objetivo de Satanás. Él no busca jugar con la iglesia, no busca ponerle el pie a la iglesia para que se caiga y después se vaya. No, Satanás busca destruir, Satanás busca consumir, busca derribar por completo hasta dejarlo en cenizas. Este es el objetivo de Satanás. Y entonces dice que primero se mira a Satanás queriendo destruir a la iglesia desde adentro mediante la introducción de falsas enseñanzas. Por eso tú y yo debemos estar llenos del Espíritu Santo, debemos leer constantemente la palabra de Dios para saber qué doctrinas son correctas y cuáles son, dice la palabra de Dios, doctrinas de demonios, que solamente son interpretaciones humanas, que es contaminado con ideas o con lo que a mí me conviene, pero no tiene nada de Dios, no tiene nada del Espíritu Santo. Es por eso que de esta manera Satanás lo ocupa para destruir a la iglesia. Fíjate esto, desde adentro, desde personas que pretenden ser iglesia, que pretenden ser hijos de Dios, pero que no lo son, que una vez más son solo apariencias. Y así como este tema es grave con respecto a que dice la palabra de Dios que hay lobos que se disfrazan de ovejas, de esta misma manera es grave pensar que Satanás disfraza la festividad de Halloween con disfraces, con dulces, con la familia, con amigos, con fotos, con momentos especiales, a lo que hay de atrás, que es un tema de adoración y rendir culto al que no lo merece, porque Él no es digno, solo nuestro Dios. Así que te voy a leer dos pasajes con respecto a este tema de que Satanás busca destruir a la iglesia desde adentro. El primero se encuentra en la primera carta a Timoteo, capítulo número 4, versículo 1, y dice así:
pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si tú pensabas que Satanás no hablaba, estás equivocado. Si tú pensabas que a lo mejor Satanás era una persona inofensiva, que solamente estaba como en una esquina desechada del cielo, estás equivocado. Nuestro enemigo no es una persona pasiva, al contrario, es sumamente activa y él está constantemente influyendo en los corazones de las personas que den permiso y los está gobernando, y también está ocupando sus labios para hablar doctrinas que no son correctas. Por eso tú y yo debemos estar sumamente al pendiente de qué es lo que escuchamos, de qué le prestamos atención, qué estamos abriendo nuestro corazón para que pueda entrar, porque puede sonar algo sumamente bonito. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad. Tú tienes que declarar porque eres hijo de Dios, pero eso no dice la palabra de Dios. Dice que tú y yo podemos pedir conforme a la voluntad de Dios y entonces Él lo va a dar si son sus propósitos. Este tipo de doctrinas son doctrinas de demonios, porque lo único que no hacen es acercarnos a Dios. Ellos no lo hacen, al contrario, nos alejan porque nos dan conceptos equivocados, y así es como trabaja Satanás. Un siguiente pasaje se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo número 13, y te voy a leer los versículos 38 y 39, y dice así: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Jesús nos está dejando a entender en este pasaje que él está hablando que en el mundo pareciera que todos somos iguales, como lo que tú seguramente has escuchado, todos somos hijos de Dios, pero aquí Jesús nos hace entender que no es cierto. Hay unos que son hijos del reino y hay otros que son hijos del malo. Ahí nos hace de inicio una clara separación. Y también nos dice que en medio del trigo se ha sembrado cizaña, que son sumamente parecidos. Cuando tú los puedes mirar de manera física, es como, ¿cuál es cuál? Entonces tú puedes leer este pasaje en tu casa para que no leamos todo el capítulo, y puedes leer que entonces Jesús explica que le dijeron: Señor, vamos a separar ahorita mismo el trigo de la cizaña para que no siga creciendo. Y Jesús dice: no, porque si lo hacemos corremos el riesgo de quitar trigo cuando es cizaña, corremos el riesgo de confundirnos, pero no se preocupen, porque llegará un día en el que el fruto va a ser evidente y sin ningún problema se va a poder diferenciar quién es trigo y quién es cizaña. Y ahí nos dice que la cizaña ha sido sembrada por el enemigo. Por eso tú y yo debemos estar despiertos, no podemos dormir, no podemos confiarnos de lo que escuchamos, no. Tenemos que ir a la presencia de Dios, a la palabra del Señor, para decir: ¿esto que escuché es correcto? Así lo haya dicho el apóstol, el profeta, el pastor, quien sea. No porque desafiemos su autoridad, no. Solamente para no comernos todo lo que nos dan, sino verificarlo con la palabra de Dios. Y como también nos dice la palabra, hay que retener solamente lo bueno y desechar lo que a mí no me funciona, lo que no es agradable al corazón de Dios, lo que no dice en su palabra, eso lo desecho y me quedo con lo que viene directamente del corazón de Dios. Ahora, vamos a un segundo punto, y dice que Satanás quiere destruir a la iglesia ahora desde un sentido externo, que es la persecución. Hasta el día de hoy, en muchísimos países, por ejemplo, viene a mi mente Turquía. Es uno de los países que actualmente la iglesia sufre persecución, aunque el día de hoy México no es un país que tenga este tipo de problemas. A lo largo de todo el mundo existe pasando este tema de la persecución, que solamente viene por Satanás. Te voy a leer el pasaje de Apocalipsis capítulo número 2, versículo 10, y dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Me encanta este pasaje porque, si te das cuenta, no es algo que a nosotros como iglesia nos deba tomar como desapercibidos, no nos tenga que tomar como de sorpresa. Es como: no, a ver, espérate, que no todo es miel sobre hojuelas. No, porque la palabra de Dios nos anuncia que va a venir tribulación, que va a venir persecución, que van a venir padecimientos, que va a haber momentos difíciles. Pero dice aquí al final: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. En Cristo tenemos recursos para vencer cualquier tipo de problema, para poder salir victoriosos en medio de cualquier tribulación, porque Él lo anunció. Y es por eso que también tiempo atrás estuvimos hablando que los
verdaderos hijos de Dios, los verdaderos discípulos, son aquellos que son sometidos por pruebas, pero que salen victoriosos por la mano de su Dios victorioso. Ahora vamos a empezar a seguir leyendo, 4 puntos siguientes con respecto a este tema y vamos a terminar dándole conclusión a este tema de su nombre Satanás, de este nombre que es adversario, el que se opone. Y dice que con respecto a todo esto que te leí, que Satanás quiere destruir a la iglesia, lo mismo se puede decir con respecto a Israel, al pueblo elegido de Dios, que podemos decir que es la iglesia de Dios del Antiguo Testamento. La adoración del becerro de oro al comienzo de su vida nacional es típico de lo que ocurrió constantemente a través de la historia. Tú te puedes dar cuenta que este fue el primer ídolo que ellos hicieron cuando salieron de Egipto, pero esto solamente fue el inicio, porque entraron el pueblo de Israel en un círculo vicioso donde pecaban, el Señor mandaba una prueba muy fuerte, una dificultad, el pueblo se arrepentía, pedía perdón, Dios los perdonaba y volvían a iniciar, pecaban, se arrepentían, era así. Sigue diciendo que en el libro de Esther tenemos el ejemplo de un intento de destruir al pueblo escogido, mas el pueblo escogido de Dios ha sobrevivido a la ofensa de la idolatría y a la furia del perseguidor debido a la gracia divina que siempre ha preservado al fiel remanente. Exactamente como lo dice aquí, tú puedes leer en el libro de Esther y nos dice que había un plan sumamente específico, sumamente claro para deshacerse de todo el pueblo judío, pero es Dios quien pelea por su pueblo, es Dios quien dice aquí, hace permanecer firme aquel remanente, aquellos que se han determinado por Cristo, aquellos que han querido permanecer en esta santidad, porque aunque el día de hoy somos nosotros la iglesia de Cristo, esto no significa que Dios haya desechado al pueblo de Israel. Claro que no, sigue siendo su pueblo amado, sigue siendo su pueblo elegido y aún tiene promesas para ellos, pero es hermoso saber que aquí nos dice que ha sido solamente, que ha sobrevivido a la ofensa de la idolatría gracias a lo que el Señor ha hecho por medio de su gracia. Es maravilloso porque el Señor tiene remanente. Y aquí yo quiero dejarte un punto importante. Si tú y yo no queremos vivir en santidad, no queremos nada con Dios, no te preocupes, porque el Señor no nos necesita. Yo no soy indispensable para el Señor. El Señor claramente de las demás naciones puede llamar a otras personas que se sientan comprometidas y que tengan el deseo de amarle como Él lo merece. Porque si yo no soy remanente, hay personas que sí. Cuando yo no quiero determinarme por Dios, hay personas que sí. Y son a ellas a las que el Señor va a poder seguir salvando de en medio de todas estas dificultades. Vamos con los siguientes puntos finales y dice que al cumplirse el tiempo prescrito, nació el Redentor. Satanás no pudo detener los planes de Dios porque su poder es limitado. Pero el de nuestro Señor es absolutamente ilimitado porque Él es Señor y Creador de absolutamente todo. Su muerte fue planeada por el malvado Herodes. Tú puedes leerlo que también se da un momento donde los magos del oriente llegan con el rey y le dicen, venimos a ver al rey que ha nacido, el rey de los judíos. Y Herodes dice, ¿cómo? Yo soy el rey. ¿Cómo que ha nacido otro rey en medio del país? Herodes entonces da la orden para decir a todos los niños varones que hayan nacido, mátenlos. Era un plan de Satanás para matar al Redentor, pero no funcionó. Y entonces sigue diciendo, pero una vez más Dios venció y Satanás fue frustrado junto con todas sus artimañas. Vamos a un punto más. En el desierto, Satanás intentó obstaculizar al ungido de Dios y apartarle de su misión salvadora, pero fue derrotado y conquistado, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Tú lo puedes leer también en la Biblia, específicamente en los Evangelios, donde se dice que Jesús, justamente después de ser bautizado, después de ser llenado por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo lo lleva al desierto y ahí Satanás se le presenta cara a cara para tentarle. Lo hace 3 ocasiones con diferentes puntos que son muy importantes que ojalá el Señor nos permita observarlos, pero aquí quiso obstaculizar el propósito de Dios. Un punto importante, si Jesús hubiera cometido un solo pecado, uno solo, una mentirita, un solo pecado, su sacrificio hubiera sido inútil, hubiera sido en vano, porque se necesitaba un cordero perfecto, sin mancha, intachable. Pero por cuanto Jesús se mantuvo en santidad y vivió así, es que el día de hoy tú y yo podemos disfrutar de esta salvación, a pesar de lo que Satanás hizo, de los intentos por hacerle caer, por tentarlo, por llevarlo al pecado, no funcionó con nuestro precioso Jesús. Y vamos con el último punto que dice, este gran conflicto de las edades llegará a su punto culminante cuando Satanás, encarnado en el anticristo, sea vencido a la venida de Cristo. Aquí ya nos está dando la palabra de Dios un precioso y muy glorioso spoiler. Nos dice la palabra de Dios, no te preocupes,
Puede que el día de hoy el enemigo esté actuando, esté obrando, se esté infiltrando en familias, en iglesias, en la sociedad. Su fin ya está dictado. Va a ser derrotado. Es más, ya ha sido derrotado por nuestro precioso Jesús. Él ya está vencido. Solamente, vamos a decirlo de esta manera, son patadas de ahogado los que Él da. Pero ya tiene un fin. Ha sido destruido. Este es Satanás, el que nos dice en la palabra de Dios que no debemos burlarnos de él, porque tiene más poder que el ser humano, claro que sí, pero que tampoco debemos tener miedo de él, tampoco nos debemos doblegar ante sus órdenes, no. Nos debemos a nuestro Señor, al que pagó un rescate por ti y por mí a causa del pecado. Y yo espero que el día de hoy todo este video nos haya ayudado a poder comprender la grandeza de nuestro Dios y a poderle darle la gloria que solamente Él merece, porque no hay nadie más. Porque así como lo hubo para nuestro precioso Jesús, Él tuvo la última palabra, así es lo mismo con tu vida y con la mía. Satanás puede venir a hacer muchísimas cosas en contra de ti y de mí, pero es Dios quien tiene la última palabra en sus labios con respecto a nuestro futuro. Y pues bueno chicos, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerden que aquí abajito les voy a dejar el link hacia una alabanza que nos impulse a poder adorar a nuestro Dios, porque solamente es Él el único digno de gloria y de honra, el que está sentado en el trono, el que solamente es Dios verdadero, Dios fiel, y a quien nosotros nos debemos por completo porque Él ha sido bueno. Y bueno chicos, ahora sí yo me despido, les mando un abrazo muy muy grande a cada uno de ustedes, y si el Señor nos permite nos vemos por aquí en un video más. Bye.